el gobernador Kicillof y su ministro de Salud gastar 500 millones. 500 millones de pesos en estos geles íntimos que favorece el sexo anal. Para sexo anal. Está Javier Milei con nosotros. Hoy es 2 de enero, ¿no? 2 de enero. 3 de enero. 3 de enero, perdón, martes 3 de enero. Estoy mareado porque empecé a trabajar en lo mismo. El 2023 es el gran desafío de Milei. Sí, y es el gran desafío de los argentinos porque vamos a tener la posibilidad de elegir una lista totalmente liberal, muy competitiva, que venimos a transformar a la Argentina y para que de acá a 35 años seamos una potencia mundial. Ajá. Eso es lo que hay que tener en cuenta. O sea, mira, el crecimiento económico no es algo instantáneo. Digo, cuando vos tenés a los economistas que te hablan de crecimiento y de un año y del otro, eso es una chantada. O sea, el crecimiento se mira en periodos largos. Igual que difícil es como pensar la Argentina en 35 años, ¿no? Como no podemos pensar lo que va a pasar en junio. Es que tenés razón, Paula, en eso. Lo que sucede es que cuando vos vas a correr una maratón, 42 kilómetros es un montón, pero tenés que dar el primer paso y tenés que estar dispuesto también a pagar un montón de costos y hacer las reformas que son necesarias para que salgamos adelante. Y acá, digamos, la realidad es que la única forma de hacer algo así es alguien que no tenga que ver nada que ver con la política. Y voy a explicar por qué. Porque los políticos, en Argentina, no sé, digo, no soy un experto en otras partes del mundo, digo, o sea, los puedo decir de lo que veo, son profesionales de la política. Se prestan el poder, se pasan la pelota, pero abajo los curros siguen siempre. Es más, una de las cosas que sucede es que ellos, sus negocios por abajo siguen. ¿Me comprendés? Entonces, no importa quién está en el poder o no, lo importante es que no cambie el statu quo porque eso les permite seguir sosteniendo su nivel de vida no sostenible en una sociedad libre, no sostenible en una sociedad de gente honesta. O sea, porque estamos frente a un conjunto de delincuentes que nos han robado todo. Pero no se puede generalizar, ¿no? No digo que, digamos, que haya que generalizar. Lo que digo es, Argentina está frente a un fracaso contundente. A ver, Argentina a inicio del siglo XX era el país más rico del mundo. Hoy Argentina es 80 el tipo de cambio oficial, 140 el paralelo. Argentina tiene 40% de pobres, tiene 10% indigentes. Esto es muy interesante, lo de los indigentes. Esto, digo, probablemente lo haya dicho en otra oportunidad, pero para mí es muy importante. Nosotros en la Argentina producimos alimentos para 400 millones de seres humanos. La presión fiscal en el campo, o sea, donde producimos los alimentos, es del 60%. Quiere decir que el Estado se lleva el alimento de 240 millones de seres humanos. ¿Me puedes explicar cómo puede ser que haya 5 millones de argentinos que no le alcance para comer? ¿Me puedes explicar cómo puede ser que el 30% de los que trabajan, estamos hablando no gente que no trabaja, gente que trabaja, es pobre? Ey, para acá algo pasa. Inflación. Sí, la inflación es uno de los, si vos querés, es uno de los síntomas. De hecho, yo te traje de regalo hoy un libro de un abogado brillante que fue juez, el doctor Ricardo Rojas, que es La inflación como delito. Esto es muy interesante porque ¿sabes cuánto nos robó este gobierno de delincuentes por año con la inflación, con la emisión monetaria? ¿Cuánto? 5 puntos del PBI por año. Es decir, este gobierno... Pero no es que se lo llevaron ellos los bolsillos. A ver... Se fumó de la... No, es que esta es la parte fundamental. Hay dos dimensiones, si vos querés, del delito. Lo voy a explicar con un ejemplo para que quede claro lo que estoy diciendo. Porque digo, hay un montón de delitos tipificados en el Código Penal y estos inmorales que se llevan 5 puntos del PBI por año, digo, pasan, digamos, como si nada. A ver, supongamos que estamos en una economía que hace transacciones en moneda de oro. Y tengo un amigo físico y otro químico que me cuentan cómo convertir el plástico en oro.
Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Compramos plástico y lo convertimos en oro. Supongamos que ahora yo tengo un montón de lingotes de oro, pero lo tengo adentro de mi casa. ¿Hay algún problema con eso? No, porque no le estoy tocando la vida a nadie, ni la propiedad, ni la libertad. O sea, no me estoy metiendo con nadie, o sea, tengo un problema que me gusta, no sé, tener oro falso. Es como si tuviera cuadros falsificados. Sí, bueno, no hay ningún problema. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es cuando yo quiero meter ese oro falso dentro de la economía. Entonces, suponete que yo agarro y te digo, Nicolás, te cambio un lingote por un lingote. Te digo, te llamaría la atención. Y como no entras en el negocio porque te parece raro, te digo, bueno, te doy 2. Y vos dirías, mirá, cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía. Los políticos no son tan burdos. O sea, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo sería? Y harías monedas, mezclarías las malas con las buenas, y eso haría que aumente la cantidad de oro, entonces el precio del oro, el poder adquisitivo del oro caería y todos los precios suben. Eso se llama como inflación. ¿Quién es el que puede hacer eso en la economía? El Banco Central. Es decir, el Banco Central es un mecanismo de estafa, es un mecanismo por el cual se le roba a los argentinos de bien. Pero mire, usted... Dame sí. 2 segundos porque esto es... Termino esta idea y vamos. 2 elementos. Primero porque esto perjudica doblemente a los sectores más vulnerables. ¿Y en qué sentido? Uno, porque la inflación es un impuesto recontra regresivo, pega entre 25 y 30 veces más fuerte sobre los que menos tienen. Por lo cual, digo, el impacto se nota bien claro, que le estás rompiendo el bolsillo al más vulnerable. Pero no solo eso, hay otra cosa que todavía es mucho más grave. Es que como vos con la inflación estás distorsionando el funcionamiento del sistema de precios, estás afectando a la inversión. Y al afectar la inversión, no se genera el capital que se debería generar, no tenés la productividad que tenés que tener, y por ende los salarios reales se desploman, y entonces los hundís generándole situaciones donde no consiguen laburo, o donde los salarios son miserables, o las dos cosas a la vez. Entonces, vos generás un cuadro verdaderamente desolador, que es el cuadro de Argentina. No, lo que yo quería preguntarle es si, a ver si entiendo hacia dónde va, si esto es armado especialmente, digo, si la inflación es una herramienta buscada especialmente que después se fue de las manos, o simplemente se fue de las manos por un mal manejo económico. Si es delito, mala praxis, desidia... No, para mí es delito. Yo comparto la tesis del doctor Rojas. O sea, es delito. Voy a explicar. Hay que probar, ¿no? Que fue con real malicia hecho, ¿no? Un plan organizado. Bueno, a ver, la política de déficit fiscal en Argentina ha sido una política deliberada a lo largo del inicio del siglo XX hasta acá. Argentina, desde el inicio del siglo XX hasta acá, cuando arrancó siendo el país más rico del mundo, tuvo 22 crisis. 20 son de origen fiscal. Y esas 20 se caracterizan por tener un muy alto déficit fiscal o un disparate de déficit fiscal. Es decir, la política fiscal, digamos, del déficit es una política... A ver... Gastar más de lo que entra, ¿no? Es el tema. Exacto, pero fíjate esto, Nicolás. Yo sistemáticamente he votado en contra de estos presupuestos que tienen déficit. ¿Por qué? Porque son inmorales. Vamos al primer punto. Ejemplo, la deuda. ¿Qué es la deuda? La deuda son impuestos futuros. O sea, ¿a vos qué te parecería si nosotros nos vamos de fiesta y le pasamos la cuenta a nuestros nietos? Diría, che, está mal eso, ¿no? Está claro, ¿no? Que nuestra fiesta se la pasemos a gente que, por ejemplo, no vota, a gente que, no nació, o a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos. O sea, es una aberración, ¿no? Es una cosa verdaderamente inmoral. La otra forma que vos financiás el déficit, ¿cómo es? Con emisión monetaria. Genera inflación, genera estos problemas que estamos diciendo, castiga el crecimiento económico, golpea sobre los más vulnerables. Es más, ¿quiénes son los que se benefician y se perjudican con la inflación? Se benefician los que reciben primero el dinero y se perjudican los que lo reciben último. ¿Y los reciben primero? ¿Quiénes agarran los billetes recién calentitos de la Casa de la Moneda? La Casa de la Moneda imprime por orden del Banco Central, ¿no? O sea que, los que se benefician con el déficit fiscal son los políticos chorros. Y la otra es, te roban directamente, te suben los impuestos. La sube de impuestos, o sea, cuando un político te sube los impuestos, es un traidor. Es un traidor a la patria. Es decir, ese es un verdadero traidor a la patria. Es decir, cuando alguien, en la Cámara de Diputados te vota a favor de un impuesto, es un traidor. ¿Por qué? Supongamos lo siguiente. Supongamos que va Paula, y tiene un representante que va a negociar tu salario. No, va a negociar. Viene mañana y viene con menos sueldo. Voy a decir, bueno, me puedo salir mal. 2 veces con menos sueldo. La tercera, ¿qué hace? Lo volás porque, te está entregando, te está reventando.
Y esto es importante, porque cada vez que se aprueba una suba de impuestos, estás aprobando que los políticos te metan la mano en el bolsillo. Fíjate que ellos nunca ajustan, siempre le trasladan el ajuste a los que producen. Ahora, ¿no podría pasar que con más impuestos se mejoren los servicios públicos? No. No, porque nada que haga... Podría pasar, no está pasando. No. No, porque nada de lo que haga el Estado puede estar bien. El Estado eficiente es un oxímoron. Digamos, o digamos, también es una contradicción en sus términos hablar del Estado empresario. Digo, no existe tal cosa como el Estado, que es un ente de coacción, un ente violento, ¿sí?, que vive de una fuente coactiva de ingresos llamada impuestos, con el caso de un emprendedor, con un empresario. Digamos, jamás podrían mezclar esas dos cosas, como mezclar el agua y el aceite. Ahora, vos podés gastar tu dinero en vos mismo. Eso es lo mejor que podés hacer, porque vos sabés lo que te costó ganarla, vos sabés lo que querés. Vos podrías gastar tu dinero en otros. Cuando haces regalo, tratá de quedar bien con lo menos posible. La otra es gastarla de otros en vos, o sea, es el despilfarro. Si total la cuenta la paga otro. ¿Cuál es la peor forma? Lo más irresponsable, lo más delirante. Dejar que alguien gaste el dinero de otros en otros. O sea, no tiene chance de funcionar. Ahora, eso es el Estado. Sin Estado, ¿de dónde salen los billetes? ¿Quién fabrica los billetes? Te hago la pregunta al revés. ¿Acaso, el dinero es un invento del Estado? Bueno, sí hay casas de... No, el dinero es un invento del sector privado. Sí. En realidad, el dinero esencialmente es lo que, si uno lo quiere entender bien, es algo que se llama el bien de intercambio indirecto. ¿Cómo nace el dinero? Esto es importante. Originalmente, si no tenías dinero, ¿qué tenías? Trueque. Eso tiene algunos problemas. La primera es lo que se llama la doble coincidencia. O sea, yo tengo que conseguir a alguien que compre los anteojos y ¿me entendés? Y que me esté dispuesto a vender lo que yo quiero a cambio de los anteojos. O sea, eso se llama problema de la doble coincidencia, eso es bastante complejo. Y en una sociedad grande, peor. Y después está el problema de la indivisibilidad, porque yo puedo querer un auto, pero quizás no están dispuestos a pagar una charla por el equivalente del auto, o yo no estoy dispuesto a dar, la charla por determinados autos. Pero vamos a... Está dulce. Depende. Está dulce. Claro, exacto. Pero no importa, esto es una cuestión conceptual. Entonces, ¿cómo aparece el dinero? El dinero puede ser cualquier bien que obre como bien de intercambio indirecto. Es decir, entonces así, por ejemplo, el primer tipo de dinero que fueron el ganado, porque Claro, no importa si es un billete o es una vaca o es un vaso o es un bitcoin. Es el valor que uno le pone en realidad. Confianza cripta, pero para no ponernos tan técnicos. Bueno, pero así apareció el oro y la plata. Claro. Yo lo voy a sacar un poquito de esto y le quería preguntar respecto de la pelea que hay con la Corte y cómo está viendo este pedido de juicio político. A mí me parece espantoso. Porque si vos no tenés justicia independiente, no tenés república. Recordemos que la república, ¿cómo se construye? Se construye con tres figuras. La figura del presidente asimila a qué cosa? A la monarquía, al emperador. Pero ¿cuál es el riesgo que tenés? Que se convierta en un tirano. Después tenés el Congreso, el Parlamento, que vendría a ser la figura de ¿qué? De la aristocracia, que no tiene nada que ver con mis compañeritos de trabajo que están muy lejos de algo así. Pero puede generar ¿en qué? En una oligarquía. Para que no ocurran estos vicios, lo que vos necesitas tener, ¿qué es? Una justicia independiente. ¿Para qué? Para que el Poder Ejecutivo no se convierta en una tiranía y para que el Congreso no se convierta en una oligarquía. Si vos estás continuamente golpeando sobre la justicia, entonces no hay república. Y los ciudadanos de a pie, la gente honesta, estamos a merced de los políticos delincuentes. Ahora, por la cuestión esta de la Corte, hoy aumentó el dólar, o como había aumentado antes cuando el presidente de golpe dice no voy a cumplir un fallo del máximo tribunal. Vamos a ponerlo en nuestros términos. Si vos en lugar de tener pesos, tuvieras otra moneda, oro, o otra moneda, que no la emite el Banco Central, ¿puede subir? No. No. O sea, esto, en realidad lo que hace es afectar, si vos querés, al riesgo. Pero como tenés además una moneda que es una porquería, hay que recordar que no es que sube el dólar,
Baja el Baja peso. el peso. Pierde, claro, exacto, pierde Se poder deprecia adquisitivo el peso, exacto. Ese es el eje central. Es decir, y el peso no puede valer nada porque es la moneda que emite el político argentino y por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras llamadas políticos argentinos no sirven ni para bono. Eso es lo que hay que entender. Entonces, bueno, pero es lo que hay, digo. no es lo que hay, no, Paula. A ver, el Banco Central existe desde el año 1935. O sea, yo creo que Argentina arrancó un poco antes. Si no querés arrancar en 1810 o en 1816, arranquemos digamos, en 1860, cuando se anexa, digamos, Buenos Aires, y tenemos digamos, la presidencia de Mitre. O sea, antes, digamos, o sea, lo tuviste a Urquiza, ¿no? Y antes tuviste a un dictador. Pero al margen de eso, bueno, digamos, Banco Central entonces es un invento moderno. De hecho, es un invento moderno el Banco Central. Ahora, fíjate esto. Digamos, primero fue creado por 40 años. Con lo cual en 1975 lo tendrían que haber cerrado, no lo cerraron. Ahora, si yo tengo 65 y 22, 87 años de Banco Central, solamente funcionó bien durante 10 años donde no actuaba de Banco Central. Porque era, digamos, una caja de conversión, con lo cual, digamos, tenías una máquina o tenías el Banco Central, era lo mismo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué si durante esos 87 años, durante 77 nos estafaron? ¿Por qué voy a creer que lo van a hacer bien? ¿Por qué voy a creer que va a ser diferente? Yo creo que el Banco Central es un mecanismo por el cual los políticos nos estafan, nos roban, y hay que sacárselo. Es decir, es como que digas, no, a ver, dejar el arma al delincuente, al asesino que quizás, digamos, o sea, la va a manejar bien. No la va a manejar bien, la va a usar para robarte. Bueno, nos quedan unos minutitos para charlar con Javier Milei. Yo quería preguntarle por este debate que arrancó hoy, por esta decisión del gobernador Kicillof y su ministro de Salud de gastar semejante cantidad de plata. 500 millones. 500 millones de pesos en estos geles íntimos, en un programa que favorece el sexo anal, según está especificado en lo que es el programa y por qué se compró específicamente este gel íntimo. ¿Es mucha plata? ¿Es poca plata? ¿Es un delirio gastar en esto? No sé, pienso en los hospitales como están. Quizás, digamos, voy a arrancar con un chiste, porque aclaro que es un chiste y después vamos a hablar en serio. Quizás Kicillof, dentro de su brutalidad, ignorancia y bestialidad, tomó conciencia de lo malo que son sus políticas. Listo. Ahora vamos a hablar en serio. ¿Te das cuenta que nada de lo que haga el Estado lo puede hacer bien? Mirá todos los problemas que tuviste, todos los problemas que tenés. Pero para Kicillof la prioridad, para el Estado la prioridad es gel para sexo anal. Parece que hay un problema de prioridades. O sea, te das cuenta, tienen una desconexión con la realidad que es brutal. Brutal. O sea, porque de vuelta, los políticos son políticos profesionales. Ellos viven de hacer política. Ellos, digamos, o sea, vos los ves pelear por la superficie, pero abajo tienen negocios cruzados. Entonces, ese es el problema. Es decir, y eso es lo que los está poniendo tan nerviosos y básicamente eso, digamos, porque se prestan el poder, todo, pero ahora están amenazados, por decirlo de alguna manera. Ahora, entonces, empezamos hablando del 2023 como el gran desafío de Milei y dijo como que su lista va a ser únicamente de gente que no tenga que ver con la política. ¿Descarta cualquier tipo de alianza, entonces? No necesariamente, o sea, implica, digamos, gente que no haya participado en política, sino que no haya tenido comportamientos propios de la casta. ¿Qué es un comportamiento propio de la casta? Comportamiento propio de la casta es llevar a cabo una política que vos sabés que le vas a causar daño a la gente, pero con tal de no tocar los privilegios de la casta política, la llevas a cabo igual. Te doy un ejemplo típico de un político casta. Perdón. Así bien deplorable, de tipo casta. Leandro Santoro. Digamos, hay una declaración donde le dicen, no, bueno, el control de capitales. Dice, no, que él tenía claro que el control de capitales ponía mal a la gente, pero que, bueno, era necesario hacerlo. ¿Cómo necesario? No es falso eso. Vos podrías liberar el tipo de cambio,
Entonces van a venir con una mala teoría diciendo que el tipo de cambio hace subir la inflación, lo cual es falso, porque ya vimos que era la pérdida del poder adquisitivo del dinero. ¿Y qué es lo que hace el control de capital? El control de capital es bravísimo, ¿no? Pensé que me iba a nombrar un caudillo así del norte, algún gobernador que esté de 87. Gildo Infran, Capitanich, digo, el que quieras. O sea, son todos parte de lo mismo. Ahora, Lo que pasa es que cuando vos planteas los temas de la macro, de que son del día a día, te das cuenta. O sea, porque vos, ¿me entendés? O sea, vos tenés los pesos encima, no los querés. ¿Vos ahorrarías en pesos? Mirá cómo te fue si estabas en el año 2001 con $100 y 100 pesos. ¿Ahora qué compras? Nada, 30 guitas, ¿me comprendés? De dólar. O sea, te estafaron. O sea, ¿quién te estafó? El que emite, o sea, los políticos. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que hay que comprender que cuando vos pones el control de capitales, no solo que te está restringiendo tu consumo presente, porque digo, o sea, ¿quién es el político para decir qué puedo consumir o no? Y si yo quiero consumir lechugas verdes, digamos, que salen de una impresora de Estados Unidos, problema mío, no del político. Primer punto. Segundo punto, te afecta no solo digamos, tu conjunto de consumo presente, te afecta tu conjunto de consumo futuro. Porque si te destruye la riqueza, si vos te quedaste en pesos, o sea, hoy serías pobre, aun cuando hubieras sido millonario en aquel momento. Y no solo eso, dame un segundo. Y eso lo que hace es que vos estés forzado a tener pesos. Y cuando vos estás forzado a tener peso, aumenta la base imponible del impuesto inflacionario. Es decir, un impuesto no legislado, un robo. O sea, digamos, entonces, digamos, que alguien venga y me defienda el control de capitales, ese tipo es casta. Ese tipo... Pero hay algunos que no, porque nos está terminando el programa. Hay dirigentes que no y que podría usted aliarse... Sí, obviamente. Aquellos, digamos, que no hayan seguido deliberadamente una política que le haga daño a la gente. no, y además estoy pensando, y lo dejamos para otra charla, digo que para formar equipos se necesita mucha gente. Bueno, digo, o sea, yo tengo 4 ministerios funcionando en la sombra. Javier Milei, muchas gracias por estar Muchas Gracias, gracias. Paula. Gracias, Nicolás. Muchas gracias. A la mierda los malditos empresarios, a la mierda sodomitas del capital. Basta de basura keynesiana.